Debido a la violencia utilizada en el gobierno de Huerta, este perdió el poco apoyo que tenía. Venustiano Carranza, junto con el ejército constitucionalista, el 24 de junio de 1914, terminó con el gobierno de Victoriano Huerta. En 1913, el presidente Madero fue asesinado por sicarios de quien sería su sucesor en la presidencia, Victoriano Huerta, que instauró una férrea dictadura militarista de 1913 a 1914 de signo claramente contrarrevolucionario. Poco después del asesinato de Madero, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, manifiesto a la nación en que negaba la autoridad del gobierno usurpador de Victoriano Huerta y se nombraba a sí mismo primer jefe del ejército constitucionalista. Su bandera política era la obediencia a la Constitución y la restauración del orden alterado. El Plan de Guadalupe fue una proclama documental redactada el 23 de marzo de 1913 por Venustiano Carranza, siendo proclamada y firmada el 26 de marzo de ese año. Es una proclama que sintetiza el rechazo de Carranza al gobierno del general Victoriano Huerta y donde declara su intención de asumir como presidente de México en forma provisional hasta que se convocasen elecciones. Fue suscrito en la Hacienda Guadalupe, en la Hacienda de Ramos Arizpe, estado de Coahuila. En febrero de 1913 se reunió un congreso constitucionalista con el fin de desconocer a Huerta. Se reunieron en la Hacienda Guadalupe todos los líderes, donde se firmó un documento llamado Plan de Guadalupe, donde se desconocía a Huerta y ponían a Venustiano Carranza como jefe militar y presidente interino al derrocar a Madero. Se redactó el 28 de marzo de 1913 y se promulgó el 26 de marzo de 1913. El ejército constitucionalista fue uno de los múltiples ejércitos mexicanos que surgieron durante la Revolución Mexicana. Este ejército fue liderado por Venustiano Carranza y formado en 1914 con la intención de mantener el orden constitucional del país y de derrocar al gobierno federal, entonces presidido por Victoriano Huerta. El Plan de Guadalupe fue un elemento clave para el surgimiento formal del ejército, pues en este plan se organizaban y unificaban los movimientos insurgentes. La lucha de este ejército permitió la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que actualmente Venustiano Carranza, al ser el jefe del ejército constitucionalista, los organizó en 7 cuerpos, el 4 de julio de 1913. Los principales fueron el Ejército del Noreste, comandado por Pablo González, el Ejército del Noroeste, comandado por Álvaro Obregón, Zapata por el sur y Alvarado por el sureste. Los tratados de Teoloyucan dieron fin a la Revolución Mexicana y la postuló como un triunfo. Esta también daba inicio a una nueva etapa de la historia de México, que es el carrancismo. Carranza no aceptó estas condiciones, por lo que se generó una lucha entre las facciones revolucionarias del país, y esto trajo como consecuencia un gran deterioro económico, ya que además de los años de lucha y lo que cuesta conllevarla, también cada facción emitió millones de pesos en formato de papel para poder sustentar sus campañas de lucha. Así se comenzó una nueva fase de la revolución. Se le pidió a Carranza que entregara el mando del jefe militar y de presidente, y este nombró a Eulalio Gutiérrez. También se convocó una nueva forma de reparto de tierras y de cómo manejar el país. Con el Pacto de Torreón fue un hecho el triunfo del movimiento, y con esto se convocarían a una convención donde asistirían todos los jefes del movimiento, y estas mismas también convocaría a una selección. A mediados de 1915, Carranza se trasladó a Veracruz y junto con ayuda de algunos caudillos de la revolución organizó sus tropas ahí, mientras que los villistas y los zapatistas firmaron un pacto en diciembre de 1914 conocido como Xochimilco, donde aliaron sus tropas. Ejércitos aliados a Carranza fueron venciendo a los villistas y zapatistas, y en octubre de 1915 Estados Unidos reconoció diplomáticamente a Carranza como presidente. A finales de 1916,
Carranza convocó al Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución para los Estados Unidos mexicanos. Esto se realizó en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro. El triunfo del movimiento constitucionalista se quedó plasmado con la promulgación de la Constitución de 1917, donde se regularía y se ordenaría al nuevo México, además de que beneficiaría a muchas clases sociales como obreros y campesinos y satisfacería las necesidades de los diferentes grupos revolucionarios. Esta Carta Magna se consideró como una de las más avanzadas gracias a los movimientos sociales y su constitución. La Revolución de Agua Prieta bien puede considerarse el último de los movimientos armados de la Revolución Mexicana. Fue encabezado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles contra Venustiano Carranza en 1920 y derivó del plan homónimo. Este movimiento fue originado por las disputas entre Obregón y Carranza, pues este le negó la candidatura presidencial que le otorgó a Ignacio Bonillas. Poco a poco la revolución se fue extendiendo por el país y obligó a Carranza a replegarse a Veracruz, pero antes de llegar murió asesinado en Tlaxcaltenango. La presidencia sustituta le fue otorgada a Adolfo de la Huerta, jefe político del movimiento.